Sebastián Maldonado sacudió el viejo cuaderno frente al rostro del conserje y las hojas amarillentas cayeron sobre la mesa de juntas como basura. ¿Un conserje opinando de finanzas? Su risa cortó el silencio. Recoge tu basura y vuelve a limpiar baños. Aurelio Mendoza, 67 años, no respondió. Solo se arrodilló lentamente a recoger cada hoja. Mientras los 14 ejecutivos reían, en 72 horas, Sebastián estaría esposado frente a las cámaras de todo el país. Y esas hojas de basura revelarían 340 millones en fraudes, firmados por su propio padre. 3. Nos encanta saberlo. ¿Desde qué ciudad o país nos ves? El edificio corporativo de Grupo Financiero Maldonado se alzaba como una aguja de cristal en el corazón del distrito empresarial. 42 pisos de poder, dinero y secretos que muy pocos conocían. Y entre esos pocos, el que menos esperarías, el conserje del turno nocturno. Aurelio Mendoza empujó su carrito de limpieza por el pasillo del piso 38, donde las oficinas ejecutivas dormían bajo la luz tenue de las lámparas de emergencia. Sus pasos eran lentos, medidos, como los de alguien que ha recorrido esos mismos metros durante más de 2 décadas. El olor a desinfectante de pino se mezclaba con el aroma residual de café caro y ambición desmedida. A sus 67 años, Aurelio cargaba más que trapos y productos de limpieza. Cargaba memorias, cargaba verdades. Y cargaba un cuaderno de pasta de cuero marrón, gastado por el tiempo, que nunca se separaba de su cuerpo. Lo llevaba en el bolsillo interior de su uniforme azul, junto al corazón, como si fuera un talismán, o quizás una bomba de tiempo. Esa noche, como todas las noches, Aurelio limpió los escritorios con meticulosidad casi ceremonial. Pasó el trapo húmedo sobre la mesa de caoba del director financiero. Vació la papelera de la gerente de recursos humanos. Pulió el cristal de la oficina del vicepresidente de operaciones. Y cuando llegó a la oficina principal, la del CEO, se detuvo un momento en el umbral. La placa dorada en la puerta brillaba bajo la luz artificial. Sebastián Maldonado Carrizo, director general. Aurelio la miró con una expresión indescifrable. Había limpiado esa misma oficina cuando la placa decía otro nombre, cuando decía Fernando Maldonado Ortega, el padre, el arquitecto original de todo. Entró en silencio y comenzó su rutina. Escritorio, sillón, ventanales, alfombra. Sus manos se movían automáticamente mientras su mente viajaba 25 años atrás, a cuando él no vestía uniforme de conserje, sino traje de 3 piezas. A cuando su nombre aparecía en la puerta del Departamento de Auditoría Interna. A cuando descubrió los primeros números que no cuadraban. 2 millones. Esa había sido la cifra inicial. Una irregularidad menor, casi imperceptible en el océano de transacciones de una corporación de ese tamaño. Pero Aurelio tenía un don. Podía ver patrones donde otros veían caos. Podía escuchar mentiras donde otros escuchaban informes trimestrales. El sonido del elevador lo sacó de sus pensamientos. Eran las 3:47 de la madrugada. Nadie subía a los pisos ejecutivos a esa hora. Nadie, excepto quienes tenían algo que ocultar. Aurelio apagó la luz de la oficina y se deslizó hacia el armario de suministros con la agilidad de quien conoce cada sombra del edificio. A través de la rendija de la puerta, vio emerger del elevador a 2 figuras que reconoció de inmediato. Sebastián Maldonado caminaba con su característico paso arrogante, el saco del traje colgando del hombro, la corbata aflojada. A su lado, Renata Ibáñez, la directora de contabilidad, cargaba un maletín que parecía demasiado pesado para documentos normales. ¿Estás seguro de que no hay nadie? La voz de Renata temblaba ligeramente.
El viejo conserje debe estar en los pisos de abajo. Es más lento que una tortuga. Sebastián rió con desprecio. Además, aunque nos viera, ¿qué va a entender? Apenas sabe leer. Aurelio apretó los dientes, pero no se movió. Había aprendido hace mucho que el silencio era su mayor arma, que la paciencia era su escudo, que cada insulto, cada humillación, cada momento de invisibilidad era una moneda que algún día cobraría. Los observó entrar a la oficina del CEO y cerrar la puerta. Los observó a través del cristal, encender solo la lámpara del escritorio. Los observó abrir el maletín y extraer carpetas que Sebastián comenzó a revisar con nerviosismo. Y entonces, como cada noche desde hace 25 años, Aurelio sacó su cuaderno. Con un lápiz diminuto anotó 3:47 AM, SM y RI. Maletín negro, documentos, revisar cámaras mañana, posible evidencia de alteración de registros. La letra era pequeña, precisa, casi microscópica. Cada página de ese cuaderno contenía cientos de entradas similares, fechas, nombres, observaciones, conexiones, un mapa del crimen corporativo más grande en la historia del país, construido pacientemente durante un cuarto de siglo por un hombre que todos consideraban invisible. Cuando Sebastián y Renata abandonaron el piso, 40 minutos después, Aurelio esperó otros 20 antes de salir de su escondite. Se acercó a la papelera de la oficina del CEO, donde encontró lo que buscaba, un recibo arrugado de una transferencia internacional. Lo alisó con cuidado, lo fotografió mentalmente y lo devolvió exactamente donde estaba. Otra pieza del rompecabezas, otro eslabón de la cadena. Aurelio continuó su ronda de limpieza como si nada hubiera pasado, porque para el mundo nada había pasado. Para el mundo, él era solo un anciano con un trapeador, un ser invisible que limpiaba los desperdicios de los poderosos. Pero Aurelio sabía algo que ellos no sabían. Los desperdicios hablan, los documentos olvidados gritan, y el silencio de 25 años estaba a punto de convertirse en el trueno más ensordecedor que esas paredes de cristal jamás escucharían. La mañana llegó al edificio Maldonado, con su rutina habitual de ejecutivos apresurados y cafés importados. Aurelio había terminado su turno a las 6, pero no se fue a casa. Nunca se iba directo a casa los miércoles. Los miércoles era día de reunión del directorio, y las reuniones del directorio siempre dejaban migajas valiosas. Se cambió el uniforme de limpieza nocturna por el de mantenimiento diurno. Técnicamente no le correspondía ese turno, pero hacía años que cubría a Germán, el encargado de día, quien padecía de artritis y agradecía las horas extra de descanso. Nadie cuestionaba la presencia de Aurelio. Nadie notaba su presencia en absoluto. A las 9 en punto, los miembros del directorio comenzaron a llegar al piso 42. Aurelio empujaba un carrito con herramientas cerca del salón de juntas, fingiendo revisar el sistema de aire acondicionado. La puerta de cristal templado permitía ver el interior y, más importante aún, el sistema de ventilación que él mismo había modificado hace 15 años, permitía escuchar cada palabra. Sebastián Maldonado presidía la mesa con la arrogancia de quien heredó un imperio sin haberlo construido. A sus 45 años llevaba 10 como CEO, sucediendo a su padre Fernando, quien se había retirado oficialmente por motivos de salud. Oficialmente, porque Aurelio sabía que el retiro de Fernando Maldonado no tuvo nada que ver con su corazón y todo que ver con ciertas preguntas incómodas que comenzaban a surgir. Los números del trimestre son excepcionales, anunciaba Renata Ibáñez, proyectando gráficas coloridas en la pantalla. Superamos las proyecciones en un 17%. Aurelio casi sonrió.
Conocía esos números, sabía exactamente de dónde venía ese 17%. Fondos de pensiones manipulados, inversiones fantasma, empresas de papel en paraísos fiscales, todo documentado, fecha por fecha, en su cuaderno. «Excelente trabajo, Renata». Sebastián sonreía con esa mueca de suficiencia que Aurelio había aprendido a reconocer. «Esto demuestra que mi visión para la empresa está funcionando». Su visión. Aurelio recordó cuando Sebastián tenía 20 años y visitaba las oficinas de su padre, un muchacho malcriado que trataba a los empleados como sirvientes, que una vez le arrojó un café a Aurelio porque estaba tibio, no caliente, que nunca aprendió que el respeto no se hereda junto con las acciones. La reunión continuó durante 2 horas. Aurelio escuchó discusiones sobre expansiones, adquisiciones, proyectos inmobiliarios. Y entre líneas, escuchó lo que nadie más podía escuchar: las mentiras tejidas con hilos de oro, las omisiones calculadas, los números que bailaban al ritmo que Sebastián marcaba. Cuando el directorio se dispersó para el almuerzo, Aurelio entró al salón con su carrito de limpieza. Era su momento de recolección. Los ejecutivos siempre dejaban tesoros en las papeleras, notas garabateadas, borradores descartados, servilletas con números que preferían no guardar. Estaba vaciando el cesto junto a la silla de Sebastián cuando una voz lo congeló. «¿Qué haces aquí?» Aurelio se volteó lentamente. Sebastián había regresado por algo, su teléfono quizás, y lo miraba con una mezcla de fastidio y desprecio. «Limpiando, señor, como siempre. No deberías esperar a que terminemos. Esto es una reunión privada». «Ya terminó, señor. Vi salir a todos». Sebastián entrecerró los ojos. Había algo en la forma en que ese viejo lo miraba que no le gustaba. Algo que parecía... ¿Conocimiento? No, imposible. Era solo un conserje ignorante. «¿Cuántos años llevas trabajando aquí?» 25, señor. 25 años limpiando basura». Sebastián negó con la cabeza. «¿Nunca quisiste hacer algo más con tu vida?» Aurelio sostuvo su mirada sin pestañear. «Cada quien sirve donde puede, señor». «Claro». Sebastián recogió su teléfono del escritorio. «Algunos nacen para dirigir imperios. Otros nacen para limpiar lo que los imperios desechan». Salió sin esperar respuesta, sin notar que Aurelio había deslizado en su bolsillo una nota arrugada que encontró bajo la mesa. Una nota con coordenadas bancarias en las Islas Caimán y un monto de 7 cifras. Aurelio terminó su limpieza en silencio. Añadió la nota a su colección. Otra pieza, otro día, otra humillación que alimentaba su paciencia infinita. Esa noche, en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Aurelio abrió su cuaderno sobre la mesa de la cocina. Su esposa Elena, con quien llevaba 40 años casado, le sirvió una taza de café sin preguntar. Ella conocía el ritual, conocía el cuaderno, conocía la historia que su esposo cargaba como una cruz. «¿Falta mucho?», preguntó ella suavemente. «Casi», respondió Aurelio, pasando páginas llenas de su letra diminuta. «Casi tengo todo». «Han pasado 25 años, mi amor. Y pasarán los que sean necesarios». Él levantó la vista. «Cuando caigan, tienen que caer completos, sin escapatoria, sin apelación, todo el castillo de naipes, de una sola vez». Elena asintió. Había aprendido a confiar en la paciencia de su esposo, en su memoria prodigiosa, en su capacidad de ver conexiones invisibles. El hombre que el mundo veía como un simple conserje era en realidad el auditor más meticuloso que jamás había existido. Y su hora estaba por llegar. El jueves amaneció con nubes grises sobre la ciudad, como si el cielo presintiera lo que estaba por desatarse en el edificio Maldonado.
Aurelio llegó a su turno nocturno con una calma diferente. Después de 25 años, había aprendido a reconocer cuando las piezas comenzaban a moverse solas. Todo comenzó con una auditoría sorpresa. La Comisión Nacional de Valores había enviado un equipo de investigadores sin previo aviso. 4 hombres y 2 mujeres, con maletines idénticos y expresiones impenetrables, se instalaron en una sala de conferencias del piso 36. La noticia corrió por el edificio como electricidad por cables expuestos. Aurelio se enteró mientras limpiaba los baños del piso ejecutivo. 2 gerentes hablaban en voz baja junto a los lavabos, creyéndose solos. Dicen que alguien presentó una denuncia anónima. ¿Denuncia de qué? Irregularidades contables, algo sobre fondos de inversión. Imposible. Renata tiene todo blindado. Pues alguien encontró una grieta. Aurelio frotó el espejo con movimientos lentos, escuchando cada palabra. No había sido él quien presentó la denuncia, todavía no. Su momento no había llegado, pero alguien más había olfateado la podredumbre. Alguien desde afuera había visto lo que él veía desde adentro. Esto cambiaba todo, y a la vez no cambiaba nada. Sebastián Maldonado reaccionó como Aurelio esperaba, con arrogancia y negación. Convocó una reunión de emergencia con sus ejecutivos de confianza a las 11 de la noche, cuando creía que el edificio estaba vacío, excepto por seguridad. No contaba con que el conserje del turno nocturno estuviera puliendo los pisos del corredor adyacente. «Es una cacería de brujas», la voz de Sebastián atravesaba las paredes. «Algún competidor envidioso quiere hundirnos». «Sebastián, tranquilo». Renata intentaba calmarlo. «No tienen nada concreto. Revisé los archivos. Todo está limpio». «¿Limpio? ¿Estás segura?» «Los documentos originales fueron destruidos hace años. Solo existen las versiones modificadas». Aurelio sintió que su corazón se aceleraba. Los documentos originales, las versiones modificadas, palabras que confirmaban lo que él sabía, pero que jamás había escuchado pronunciar en voz alta. «¿Y los respaldos digitales?», preguntó otra voz que Aurelio reconoció como Marcos Villanueva, el director de sistemas. «Borrados y sobrescritos, 7 veces. Ni el FBI podría recuperarlos. ¿Qué hay del viejo sistema? ¿El que usábamos antes de la migración del 2005? Un silencio pesado llenó la sala. Aurelio dejó de frotar. El sistema del 2005. Él recordaba esa migración. Recordaba también que nadie se preocupó por destruir los servidores antiguos, porque nadie creía que importaran. Nadie excepto él, que había fotografiado cada disco duro antes de que fueran enviados al depósito de chatarra electrónica. «Esos servidores fueron destruidos», dijo Sebastián, aunque su voz no sonaba convencida. «¿Estás seguro?» «Mi padre se encargó personalmente». Su padre, Fernando Maldonado, el arquitecto original del fraude, el hombre que había destruido la carrera de Aurelio cuando éste se atrevió a cuestionar los números, el hombre que le ofreció una opción: silencio a cambio de un empleo de conserje o denuncia a cambio de una acusación fabricada de desfalco que lo enviaría a prisión. Aurelio había elegido el silencio, pero no la rendición. Cada día desde entonces había sido una investigación encubierta. Cada noche una recolección de evidencias. Cada página de su cuaderno un clavo más en el ataúd de los Maldonado. La reunión terminó cerca de la medianoche. Los ejecutivos salieron con rostros tensos, sin notar al anciano que trapeaba el piso con movimientos mecánicos. Sebastián fue el último en salir y se detuvo frente a Aurelio. «Viejo». Aurelio levantó la vista con expresión neutra. «¿Señor? ¿Has visto a alguien extraño por aquí esta noche? ¿Alguien que no debería estar?» «Solo los de siempre, señor. Seguridad, mantenimiento, limpieza.
Sebastián lo estudió por un momento. Había algo en esos ojos cansados que lo inquietaba, una profundidad que no correspondía a un simple trabajador de limpieza, pero descartó el pensamiento. Era ridículo. Un conserje de 67 años no podía ser una amenaza. Si ves algo raro, me avisas directamente. ¿Entendido? Entendido, señor. Sebastián se alejó hacia el elevador. Aurelio lo observó hasta que las puertas se cerraron. Entonces, con la calma de quien ha esperado décadas, sacó su cuaderno y escribió: La auditoría los tiene nerviosos. Mencionaron servidores del 2005. Creen que fueron destruidos. No saben que tengo copias de todo. El momento se acerca. Guardó el cuaderno junto a su corazón y continuó trapeando. La tormenta estaba por comenzar. El viernes llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Los pasillos del Grupo Maldonado, normalmente llenos de conversaciones y risas corporativas, estaban sumidos en un silencio sepulcral. Los auditores de la comisión habían solicitado acceso a documentos adicionales, y el pánico comenzaba a filtrarse por las grietas del edificio de cristal. Aurelio observaba todo desde su invisibilidad habitual. Había aprendido que en momentos de crisis los poderosos cometen errores, se vuelven descuidados, dicen cosas que no deberían decir. Y él estaba ahí para escuchar cada palabra. A las 3 de la tarde, mientras limpiaba la cafetería ejecutiva, presenció una escena que añadiría páginas a su cuaderno. Sebastián Maldonado entró hecho una furia, seguido por Renata Ibáñez y un hombre que Aurelio no había visto antes. Alto, canoso, con traje gris impecable y expresión de quien cobra por hora sumas que Aurelio no ganaría en un año. «No pueden hacer esto», Sebastián golpeó la mesa. «Tenemos derechos, tenemos abogados». «Señor Maldonado», el hombre del traje gris habló con voz medida. «Soy el licenciado Fuentes y precisamente por eso estoy aquí. La comisión tiene autoridad legal para solicitar cualquier documento relacionado con las operaciones financieras de los últimos 10 años». ¿10 años? Eso es ridículo. «Es la ley», Renata intervino con voz temblorosa. «Licenciado, debe haber algún error. Nuestros registros están en perfecto orden. Hemos pasado a auditorías anteriores sin problemas». «Las auditorías anteriores no buscaban lo que ésta está buscando, señora Ibáñez». Silencio. Aurelio sintió el peso de esas palabras. Alguien les había dado una pista. Alguien sabía dónde mirar. «¿Y qué exactamente están buscando?», preguntó Sebastián, intentando sonar desafiante, pero fallando miserablemente. «Eso es información confidencial de la investigación». «Es mi empresa». «Es una empresa que cotiza en bolsa, señor Maldonado. Pertenece a los accionistas. Y los accionistas merecen saber si sus inversiones están siendo manejadas éticamente». Sebastián se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello. Por primera vez desde que Aurelio lo conocía, el todopoderoso CEO parecía un niño asustado. Fue en ese momento cuando los ojos de Sebastián se posaron en Aurelio, quien fingía limpiar una mesa cercana. «¿Qué haces aquí?». La voz de Sebastián cortó el aire. «Esta es una conversación privada». «Solo limpio, señor, como siempre». «Pues limpia en otro lado». Sebastián se puso de pie. «Es que no entiendes. ¡Fuera!». Aurelio asintió con la cabeza y comenzó a recoger sus implementos. Pero algo en su movimiento, quizás demasiado lento, quizás demasiado digno, enfureció aún más a Sebastián. «¿Sabes qué? Estoy harto de verte por todas partes». Sebastián caminó hacia él. «Cada vez que me doy vuelta, ahí estás, limpiando, mirando, como una sombra». «Es mi trabajo, señor. Tu trabajo es ser invisible. Y últimamente eres todo menos invisible». Renata se acercó, intentando calmar a su jefe. «Sebastián, no es momento para esto». «No, Renata, estoy cansado de este viejo».
Sebastián se plantó frente a Aurelio. 25 años haciendo lo mismo, limpiando baños, vaciando basura. Eso es una vida, eso es todo lo que pudiste lograr. Aurelio sostuvo la mirada sin pestañear. Dentro de él, 25 años de humillaciones hervían como lava contenida, pero su rostro permaneció impasible. Cada quien sirve donde puede, señor. Esa frase de nuevo, Sebastián rió con desprecio. Es lo único que sabes decir. ¿No tienes opiniones propias? ¿No tienes cerebro para pensar? El licenciado Fuentes intervino incómodo. Señor Maldonado, creo que deberíamos enfocarnos en el asunto legal. Un momento, licenciado. Sebastián no apartaba los ojos de Aurelio. Quiero que este hombre entienda su lugar. Quiero que sepa que mientras yo dirijo millones, él limpia lo que yo desecho. Esa es la diferencia entre nosotros. Esa es la diferencia entre alguien que importa y alguien que no vale nada. Aurelio sintió el peso del cuaderno contra su pecho. 300 páginas de verdad que destruirían al hombre frente a él. Pero no era el momento. Aún no. Tiene razón, señor, dijo finalmente. Usted dirige millones. Yo solo limpio. Sebastián sonrió triunfante. Al fin lo entiendes. Ahora desaparece. Aurelio tomó su carrito y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se permitió una última mirada hacia atrás, hacia el hombre que creía haberlo humillado, hacia el imperio que pronto se derrumbaría. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. Y en silencio prometió, pronto sabrás quién soy realmente. Pronto todos lo sabrán. El fin de semana trajo consigo una calma engañosa. El edificio Maldonado cerró sus puertas al público, pero la actividad en los pisos superiores continuaba frenéticamente. Los auditores habían solicitado una prórroga para revisar documentos adicionales y Sebastián convocó a su equipo de crisis para trabajar sin descanso. Aurelio solicitó cubrir el turno de sábado. Nadie cuestionó su ofrecimiento. ¿Quién sospecharía de un anciano dispuesto a trabajar horas extra por un sueldo miserable? Mientras recorría los pasillos vacíos del piso ejecutivo, Aurelio permitió que sus pensamientos viajaran al pasado. A 1999, cuando todo comenzó. Había sido un auditor prometedor entonces. 32 años, título universitario con honores, una carrera en ascenso. Fernando Maldonado, el patriarca, lo había contratado personalmente, impresionado por su reputación de meticulosidad y honestidad. La honestidad, ese fue su error. Aurelio descubrió las primeras irregularidades durante una revisión rutinaria. Fondos que desaparecían en transferencias internacionales. Empresas subsidiarias que existían solo en papel. Inversiones que generaban retornos imposibles. Al principio pensó que eran errores administrativos. Pronto comprendió que eran crímenes calculados. Hizo lo que cualquier profesional ético haría. Documentó todo y lo presentó a Fernando Maldonado, esperando que el patriarca tomara medidas correctivas. La respuesta que recibió cambió su vida para siempre. Fernando lo llamó a su oficina una noche de diciembre. Afuera nevaba. Adentro el calor de la traición quemaba. Aurelio. La voz de Fernando era suave, casi paternal. Eres brillante. Quizás demasiado brillante para tu propio bien. Señor, las irregularidades que encontré son graves. Estamos hablando de millones desviados. ¿Estamos? Fernando sonrió. ¿Quiénes son ese estamos, Aurelio? La empresa, los accionistas, la ley. La ley. Fernando repitió la palabra como si fuera un chiste. La ley es una herramienta, mi amigo. Una herramienta que se maneja, se moldea, se adapta. Aurelio sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Qué está sugiriendo? No sugiero nada. Te ofrezco una oportunidad. Olvida lo que encontraste. Destruye esos documentos. Y te garantizo un futuro brillante aquí. Aumentos, bonos, eventualmente una posición directiva. ¿Y si me niego? La sonrisa de Fernando se congeló. Entonces tendré que proteger a mi familia. Y créeme, Aurelio, tengo los recursos para destruir a cualquiera que amenace a los míos. Aurelio no cedió. Presentó su denuncia ante las autoridades. Y entonces comenzó su pesadilla. De la noche a la mañana, su vida se desmoronó. Aparecieron registros falsificados que lo vinculaban a transferencias fraudulentas. Testigos pagados declararon haberlo visto manipulando cuentas. Su propio asistente, comprado por los Maldonado, testificó en su contra. Enfrentaba 20 años de prisión por crímenes que nunca cometió. Fue entonces cuando Fernando le ofreció el trato. Retira la denuncia, acepta un acuerdo de confidencialidad y los cargos desaparecerán. A cambio, nunca más trabajaría en finanzas. Pero podía quedarse en la empresa, en una posición humilde, donde sus conocimientos no representaran una amenaza. Aurelio aceptó, no por cobardía, sino por supervivencia. Tenía una esposa, una hija pequeña, una vida que proteger. Pero desde el primer día como conserje comenzó su verdadera auditoría. La auditoría invisible. La auditoría que nadie sabía que existía. Durante 25 años recolectó evidencias, fotografió documentos, memorizó conversaciones, mapeó cada transacción sospechosa. Su cuaderno se convirtió en el registro más completo de corrupción corporativa jamás compilado por un solo individuo. ¿Por qué esperar tanto? Porque Aurelio entendía algo que los impacientes no comprenden. Para destruir un imperio, primero debes conocer cada ladrillo, cada pilar, cada grieta. Fernando Maldonado murió hace 3 años, llevándose a la tumba la creencia de que su secreto estaba a salvo. Lo que no sabía era que había creado a su propio verdugo. Un verdugo paciente, metódico, invisible. Ahora con la auditoría externa presionando y Sebastián cometiendo errores de principiante, el momento de Aurelio finalmente se acercaba. Esa noche de sábado, mientras limpiaba la oficina del CEO, encontró algo que aceleró todos sus planes. En la papelera, arrugado y parcialmente rasgado, había un memorando interno dirigido a los miembros del directorio. Aurelio lo leyó bajo la luz de su linterna. Y por primera vez en 25 años, sonrió. El memorando detallaba un plan para trasladar activos a cuentas offshore antes de que los auditores pudieran rastrearlos. Fechas, montos, destinos, todo estaba ahí. Sebastián estaba a punto de cometer el mismo error que su padre, subestimar a un hombre que ya no tenía nada que perder. El lunes siguiente amaneció con noticias que sacudieron al edificio Maldonado. La Comisión Nacional de Valores había ampliado el alcance de su investigación. Ya no se trataba solo de irregularidades contables. Ahora investigaban posible lavado de dinero y fraude estructurado. Aurelio escuchó la noticia mientras tomaba café en el cuarto de servicio, rodeado de otros trabajadores de mantenimiento que comentaban sin entender las implicaciones. «Dicen que pueden cerrar la empresa», murmuró Pedro, el electricista. «Imposible», respondió Marta, la encargada de lavandería. «Los Maldonado tienen demasiado poder». Aurelio bebió su café en silencio. Si tan solo supieran lo que él guardaba bajo su uniforme. A las 10 de la mañana, Sebastián Maldonado convocó una reunión de todo el personal administrativo en el auditorio del piso 10. Aurelio se coló entre los asistentes, su uniforme de limpieza haciéndolo invisible entre los trajes y vestidos ejecutivos. Sebastián subió al escenario con una sonrisa ensayada. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba el logo de la empresa sobre un fondo azul corporativo.
Querida familia Maldonado, comenzó, extendiendo los brazos como un pastor ante su congregación. Sé que han escuchado rumores, sé que hay preocupación, pero quiero que sepan, directamente de mi boca, que esta empresa es sólida como una roca. Aplausos dispersos. Aurelio notó que muchos rostros permanecían escépticos. La auditoría que están realizando es un procedimiento rutinario, nada más. Algunos competidores han intentado sembrar dudas sobre nuestra integridad, pero los resultados hablarán por sí solos. Somos transparentes, somos éticos, somos la empresa que mi padre construyó con esfuerzo y dedicación. Al mencionar a Fernando Maldonado, la pantalla mostró una fotografía del patriarca fallecido. Aurelio sintió que la bilis subía por su garganta. El arquitecto del fraude convertido en ícono de virtud empresarial. Así que les pido calma y confianza, continuó Sebastián. Sigan trabajando con la excelencia que nos caracteriza. Y cuando esta tormenta pase, y pasará pronto, celebraremos juntos. Más aplausos, esta vez más entusiastas. El carisma de Sebastián era innegable. Había heredado el talento de su padre para manipular emociones. Cuando la reunión terminó y el auditorio se vació, Aurelio permaneció recogiendo vasos desechables. Sebastián bajó del escenario riendo con Renata, sin notar al conserje que trabajaba en silencio. «Eso los calmará por ahora», dijo Sebastián. «¿Y si los auditores encuentran algo?» «No encontrarán nada. Para el viernes todos los archivos comprometedores estarán en Suiza. Y si alguien pregunta, nunca existieron». Renata bajó la voz. «¿Y el servidor antiguo?» Sebastián frunció el ceño. «¿Cuál servidor antiguo?» «El que mencionó Marcos, el del sistema viejo. Fue destruido hace 20 años, Renata. Mi padre se encargó personalmente. Deja de preocuparte por fantasmas». Se alejaron hacia el elevador, dejando a Aurelio solo en el auditorio vacío. Fantasmas. Si supieran que el fantasma más peligroso estaba a metros de distancia, escuchando cada palabra. Esa tarde, Aurelio hizo algo que no había hecho en 25 años. Tomó un día personal. Necesitaba ir a un lugar especial, un lugar que solo él y Elena conocían. El depósito estaba en las afueras de la ciudad, un edificio industrial anónimo, donde Aurelio rentaba una unidad desde hacía 2 décadas. Ahí guardaba lo que él llamaba su seguro de vida. Cajas de cartón llenas de documentos fotografiados, discos duros clonados de los servidores antiguos, grabaciones de conversaciones capturadas con dispositivos que nadie sabía que existían. Pero lo más valioso estaba en una caja fuerte pequeña, escondida detrás de las demás. Dentro, docenas de cuadernos idénticos al que siempre cargaba. Cada uno representaba un año de su vida como investigador encubierto. Aurelio los revisó uno por uno, pasando las páginas con reverencia. 1999, 2005, 2012, 2018 y el actual 2024. Cada entrada era una pieza del rompecabezas, cada página una condena esperando ser pronunciada. Tomó fotografías de las páginas más relevantes con un teléfono prepago que solo usaba para este propósito. Las subió a una nube encriptada cuyas credenciales solo conocían él y Elena. Si algo le pasaba, su esposa sabía exactamente qué hacer. Antes de irse, agregó el memorando que había encontrado el sábado, la última pieza, la prueba de que Sebastián estaba repitiendo los errores de su padre. Condujo de regreso a la ciudad con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Anticipación. Después de 25 años de paciencia, la partida final estaba por comenzar. Y esta vez, él tenía todas las cartas. El martes marcó el inicio de lo que Aurelio había bautizado mentalmente como la Operación Revelación. Pero antes de ejecutar su plan, necesitaba un aliado. Alguien dentro del sistema que pudiera darle credibilidad a sus evidencias.
Ese alguien era Patricia Solano. Patricia era una de las auditoras enviadas por la comisión. Aurelio la había observado durante los últimos días, notando algo diferente en ella. Mientras sus colegas parecían satisfechos con los documentos oficiales, Patricia hacía preguntas incómodas. Miraba detrás de las carpetas. Buscaba lo que no querían que encontrara. Esa mañana, mientras Patricia tomaba café en el pasillo del piso 36, Aurelio pasó junto a ella empujando su carrito de limpieza. Al pasar, dejó caer intencionalmente un sobre manila junto a sus pies. Patricia lo miró confundida. «Señor, se le cayó esto». Aurelio siguió caminando sin voltear. «No es mío». Patricia recogió el sobre con curiosidad. Adentro, encontró una sola hoja con un mensaje escrito a mano. «Si quiere la verdad sobre Maldonado, revise los estados financieros de marzo de 2008. Compare las cifras públicas con los registros de la cuenta 4C778889 en el banco HSBC de Zurich. El conserje del turno nocturno tiene más respuestas». Patricia leyó el mensaje 3 veces. Luego buscó con la mirada al anciano del carrito de limpieza, pero ya había desaparecido entre los pasillos. Esa noche, mientras Aurelio limpiaba el baño del piso 36, la puerta se abrió. Patricia Solano entró con expresión cautelosa. ¿Es usted quien dejó el sobre? Aurelio continuó limpiando el espejo sin voltear. ¿Qué sobre? No juegue conmigo, señor. Sé que fue usted. Aurelio finalmente se volteó. Sus ojos encontraron los de ella. ¿Revisó la cuenta que mencioné? Patricia asintió lentamente. Es imposible acceder a cuentas suizas sin autorización judicial, pero puede comparar los números públicos con las declaraciones fiscales de ese año. ¿Lo hizo? El silencio de Patricia fue respuesta suficiente. Las cifras no cuadran, admitió ella. Hay una diferencia de casi 15 millones de dólares. 15 millones en 2008. Aurelio asintió. Hoy esa cifra ha crecido. Mucho. ¿Cómo sabe esto? ¿Quién es usted? Soy el conserje. Eso es todo lo que necesita saber por ahora. Patricia dio un paso hacia él. Escuche, señor. Si tiene información sobre actividades ilícitas, tiene la obligación legal de reportarla. ¿La obligación legal? Aurelio rió suavemente. Hace 25 años intenté hacerlo legal. ¿Sabe qué conseguí? Cargos falsos, una carrera destruida y un trabajo limpiando los baños de quienes me destruyeron. Patricia lo miró con nuevos ojos. ¿Usted trabajaba aquí antes? ¿En otra posición? Fui auditor interno, el mejor que esta empresa tuvo, y descubrí la verdad demasiado pronto. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Aurelio se acercó a ella, bajando la voz. Porque usted es diferente, la he observado. No acepta las respuestas fáciles. Busca lo que otros ignoran. Es como era yo antes de que me quebraran. ¿Qué quiere de mí? Que haga lo que yo no pude hacer hace 25 años. Que exponga la verdad con el respaldo de la autoridad. Yo tengo las evidencias. Usted tiene el poder de actuar sobre ellas. Patricia guardó silencio por un momento largo. ¿Qué tipo de evidencias? Documentos originales que supuestamente fueron destruidos, grabaciones de conversaciones incriminatorias, un registro detallado de cada transacción fraudulenta desde 1999 hasta hoy. Eso sería suficiente para enviar a Sebastián Maldonado a prisión por el resto de su vida y para recuperar cientos de millones robados a inversionistas inocentes. Patricia se recargó contra el lavabo, procesando la magnitud de lo que escuchaba. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Aurelio sonrió con tristeza, porque necesitaba que el caso fuera irrefutable, porque no podía arriesgarme a que escaparan con tecnicismos legales, y porque quería verlos caer cuando estuvieran más alto, para que la caída fuera más dolorosa. Eso suena a venganza. ¿Y qué si lo es? Los ojos de Aurelio brillaron.
La venganza y la justicia pueden caminar juntas, señora Solano. A veces son la misma cosa. Patricia respiró hondo. ¿Dónde están esas evidencias? En un lugar seguro. Cuando esté lista para actuar, se las entregaré. Pero necesito su palabra de que irá hasta el final, sin importar las presiones, sin importar las amenazas. ¿Amenazas? Los Maldonado no caerán sin pelear. Intentarán todo para detener esto, sobornos, intimidación, quizás peor. ¿Está preparada? Patricia lo miró fijamente durante varios segundos, luego asintió. Estoy preparada. Aurelio extendió su mano arrugada. Entonces tenemos un trato. La alianza entre Aurelio y Patricia comenzó a dar frutos de inmediato. Durante los siguientes 2 días, el conserje filtró información estratégica que guió las preguntas de la auditora. Preguntas que hacían sudar a Renata Ibáñez. Preguntas que mantenían despierto a Sebastián Maldonado. El miércoles por la mañana, la tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Patricia solicitó formalmente acceso a los registros de recursos humanos de 1999. Específicamente, los archivos relacionados con la terminación de un empleado llamado Aurelio Mendoza Vega. Sebastián recibió la noticia mientras desayunaba en su oficina. Derramó el café sobre su camisa de seda italiana. ¿Quién diablos es Aurelio Mendoza Vega?, preguntó a Renata por teléfono. No lo sé, señor. Déjeme revisar. 30 minutos después, Renata entró a su oficina con expresión pálida. Encontré el archivo. Aurelio Mendoza Vega trabajó como auditor interno desde 1996 hasta 1999. Fue despedido por su padre. ¿Por qué? El archivo dice malversación de fondos. ¿Pero qué? Renata tragó saliva. Pero también hay una nota confidencial de su padre. Dice que el despido fue necesario para proteger intereses estratégicos de la empresa. Sebastián sintió un escalofrío. ¿Dónde está ese hombre ahora? No hay registro posterior. Simplemente desapareció del sistema. Pero Sebastián no necesitaba el sistema para encontrar respuestas. Necesitaba hacer una pregunta directa al único testigo que quedaba de esa época: su madre. Carmen Maldonado de Carrizo vivía en una mansión a las afueras de la ciudad, alejada del ajetreo corporativo que había definido su vida como esposa del patriarca. A sus 78 años pasaba los días entre jardines y memorias. Sebastián llegó sin avisar, algo que nunca hacía. Su madre lo recibió en el salón principal con expresión sorprendida. «Sebastián, ¿pasó algo?» «Necesito preguntarte sobre alguien, madre. Alguien del pasado de papá». Carmen tensó los hombros imperceptiblemente. «¿De quién hablas?» «Aurelio Mendoza Vega, un auditor que trabajó con papá a finales de los 90. El rostro de Carmen se transformó. El color abandonó sus mejillas. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Dónde escuchaste ese nombre?» «Los auditores de la comisión están preguntando por él. Necesito saber quién es». Carmen se dejó caer en el sofá, como si sus piernas hubieran perdido fuerza. «Tu padre me hizo prometer que nunca hablaría de esto. Dijo que era para proteger a la familia. Papá está muerto, madre, y esa protección puede estar a punto de destruirnos». Silencio. Carmen cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Aurelio Mendoza era el mejor auditor que tu padre tuvo jamás. Brillante, honesto, demasiado honesto». ¿Qué significa eso? Descubrió ciertas irregularidades, cosas que tu padre estaba haciendo para hacer crecer la empresa, métodos que no eran exactamente legales. Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Papá cometió fraude? Tu padre hizo lo necesario para construir un imperio. Carmen lo miró con dureza. No lo juzgues. Tú heredaste los beneficios de sus decisiones. ¿Qué pasó con el auditor?
Fernando lo neutralizó. Fabricó evidencias para acusarlo de los mismos crímenes que él había descubierto. Lo amenazó con enviarlo a prisión si no guardaba silencio. Y guardó silencio. Aparentemente sí, desapareció. Nunca supimos qué fue de él. Sebastián se puso de pie, caminando nerviosamente por el salón. ¿Desapareció? ¿O papá lo hizo desaparecer? Sebastián, tu padre nunca haría algo así. ¿Estás segura, madre? Porque ahora mismo los auditores están buscando a ese hombre como si supieran exactamente qué encontrar. Carmen guardó silencio. No tenía respuestas que dar, solo secretos que había jurado mantener. Sebastián salió de la mansión con más preguntas que respuestas, pero una certeza comenzaba a formarse en su mente. El pasado de su padre estaba regresando para cobrar viejas deudas, y él estaba parado exactamente en la línea de fuego. Lo que no sabía era que el hombre que buscaba no había desaparecido en absoluto. Estaba a metros de distancia cada día, limpiando sus pisos, vaciando su basura, escuchando cada palabra, y ahora, después de 25 años, estaba listo para cobrar. El jueves por la mañana, todo cambió. Patricia Solano había pasado la noche revisando los documentos que Aurelio comenzó a proporcionarle en pequeñas dosis. Cada paquete revelaba una capa más profunda de corrupción. Cada página era un clavo en el ataúd de los Maldonado. Pero la revelación más devastadora llegó esa mañana, cuando Aurelio le entregó un sobre especial durante su encuentro en el baño del piso 36. ¿Qué es esto?, preguntó Patricia. El origen de todo, la primera transacción fraudulenta, la firma que lo inició todo. Patricia abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una copia de un documento fechado en enero de 1999. Una transferencia de $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán. Y al fondo, 2 firmas: Fernando Maldonado Ortega y Carmen Maldonado de Carrizo. La esposa también estaba involucrada, susurró Patricia. Desde el principio, el imperio Maldonado fue construido por ambos. Fernando era el arquitecto, pero Carmen era la tesorera. Cada transferencia importante llevaba su firma. Esto complica todo. Una mujer de 78 años, una mujer que ayudó a robar cientos de millones de familias trabajadoras. La edad no borra los crímenes, señora Solano. Patricia guardó el documento con cuidado. Esto irá hasta arriba, hasta las últimas consecuencias. Eso espero, porque lo que viene después es todavía más grande. ¿Qué puede ser más grande que esto? Aurelio sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Esta noche habrá una reunión de emergencia del directorio. Sebastián planea transferir todos los activos sospechosos a cuentas imposibles de rastrear. Si no actuamos antes, el dinero desaparecerá para siempre. ¿Cómo sabe esto? Porque llevo 25 años escuchando sus secretos, y esta noche será la última vez que tengan secretos. Patricia lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué planea hacer exactamente? Voy a presentarme ante el directorio. Voy a mostrarles mi cuaderno, y voy a ver sus caras cuando entiendan que el hombre que humillaron durante un cuarto de siglo tenía las llaves de su destrucción todo el tiempo. Eso es peligroso. Podría hacerle daño. Señora Solano, tengo 67 años. He vivido en silencio durante más tiempo del que la mayoría de personas trabajan en toda su vida. Ya no tengo miedo. Lo único que tengo es la verdad. Patricia asintió lentamente. Estaré lista. En cuanto tenga evidencia de intento de transferencia ilegal, puedo solicitar una orden de arresto inmediata. Entonces prepárese. Esta noche el imperio Maldonado caerá. Las horas siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Aurelio cumplió su turno de limpieza con la misma dedicación de siempre. Vació papeleras, pulió pisos, se hizo invisible. Pero dentro de él,
Una tormenta de 25 años estaba a punto de estallar. A las 8 de la noche, el directorio comenzó a reunirse en el piso 42. Sebastián, Renata, Marcos y otros 7 ejecutivos se sentaron alrededor de la mesa de juntas, sus rostros iluminados por las pantallas de laptops y tablets. Aurelio empujó su carrito de limpieza por el pasillo exterior, aparentemente ajeno a lo que sucedía. Pero cuando el reloj marcó las 8:47, hizo algo que nunca había hecho en 25 años. Abrió la puerta de la sala de juntas y entró. Las conversaciones se detuvieron. 14 pares de ojos lo miraron con confusión y fastidio. ¿Qué haces aquí? La voz de Sebastián cortó el silencio. Esta es una reunión privada. Aurelio no respondió. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, ignorando las miradas de desprecio. ¡Te estoy hablando! Sebastián se puso de pie. ¡Sal de aquí inmediatamente! No. La voz de Aurelio era tranquila, firme. Esta vez no saldré. Esta vez hablaré. Sebastián rió con incredulidad. ¿Hablar? ¿Tú? ¿Un conserje opinando de finanzas? Sacó el cuaderno de su bolsillo y lo agitó frente a Aurelio con desprecio. ¿Es sobre este cuaderno de mierda? Lo vi en tu casillero. ¿Qué tienes ahí? ¿Recetas de limpieza? Los ejecutivos rieron. Aurelio permaneció inmóvil. «Abre ese cuaderno», dijo, «y verás algo más que recetas». Sebastián, envalentonado por las risas, abrió el cuaderno en una página aleatoria. Las risas murieron instantáneamente cuando comenzó a leer. Su rostro perdió todo color. ¿Qué es esto? Es la verdad, respondió Aurelio. 25 años de verdad. El silencio en la sala de juntas era tan denso que podía cortarse. Sebastián Maldonado sostenía el cuaderno con manos temblorosas, sus ojos saltando entre las páginas llenas de anotaciones minuciosas. Esto no puede ser real», murmuró. Aurelio dio un paso adelante. Página 47, marzo de 2003. Transferencia de 4.2 millones a la cuenta fantasma de inversiones del Pacífico. Firmada por su padre y Renata Ibáñez. Renata se puso pálida. «Eso es mentira. Yo no trabajaba aquí en 2003. Trabajaba como consultora externa, señora Ibáñez. Su nombre aparecía como Renata Campos, su apellido de soltera. ¿Quiere que continúe?» Silencio absoluto. Página 112. Septiembre de 2008. Manipulación de informes a la Comisión de Valores para ocultar pérdidas en el Fondo de Pensiones Horizonte. Pérdidas que fueron cubiertas con dinero de nuevos inversionistas. Un esquema Ponzi clásico. Marcos Villanueva, el director de sistemas, intentó intervenir. «Escuche, viejo, no sé qué cree que tiene ahí, pero cualquier documento puede ser falsificado». Página 156. Aurelio lo miró directamente. Julio de 2012. Instrucciones específicas para borrar y sobreescribir los servidores del sistema antiguo. Instrucciones que usted ejecutó personalmente, señor Villanueva. Pero lo que no sabe es que antes de que los borrara, yo cloné cada disco duro. Marcos se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado el aire. Sebastián arrojó el cuaderno sobre la mesa. «Esto es extorsión, seguridad, llamen a seguridad». «La seguridad no vendrá», dijo Aurelio. «Mientras hablamos, agentes de la Comisión Nacional de Valores están rodeando el edificio. Tienen una orden judicial para incautar todos los documentos y dispositivos electrónicos». «Estás mintiendo. Mire por la ventana». Sebastián caminó hacia el ventanal. 42 pisos abajo, una flota de vehículos oficiales con luces intermitentes estaba estacionándose frente al edificio. «No, no pueden hacer esto». «Ya está hecho, señor Maldonado». La partida terminó. Renata se levantó con desesperación.
Podemos negociar. Hay suficiente dinero para todos. ¿Cuánto quiere? ¿10 millones? ¿20? Aurelio la miró con una expresión que mezclaba lástima y desprecio. Señora Ibáñez, hace 25 años me ofrecieron dinero para callar. Rechacé entonces y rechazo ahora. Hay cosas que no tienen precio. Todo tiene precio, gritó ella. La dignidad no, la justicia no, la verdad no. Sebastián regresó del ventanal con pasos tambaleantes. Por primera vez, Aurelio lo vio como lo que realmente era, un hombre pequeño, asustado, que nunca tuvo que enfrentar consecuencias. ¿Quién eres tú? La voz de Sebastián era apenas un susurro. ¿Quién eres realmente? Soy Aurelio Mendoza Vega. Fui auditor interno de esta empresa hasta que su padre me destruyó por decir la verdad, y he pasado los últimos 25 años esperando este momento. El auditor. Sebastián recordó la conversación con su madre. Mi padre dijo que habías desaparecido. Desaparecí a la vista de todos, me convertí en invisible, y desde mi invisibilidad vi todo, escuché todo, documenté todo. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Patricia Solano entró acompañada por 4 agentes uniformados. Señoras y señores, están detenidos por sospecha de fraude, lavado de dinero y manipulación de valores. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. El caos estalló. Renata comenzó a llorar. Marcos intentó correr, pero fue detenido inmediatamente. Otros ejecutivos gritaban pidiendo abogados, amenazando con demandas. Pero Sebastián permanecía inmóvil, sus ojos fijos en Aurelio. 25 años, dijo. Esperaste 25 años para esto. Esperaría otros 25, si fuera necesario. ¿Por qué? ¿Por venganza? Aurelio negó lentamente con la cabeza. Por las 1.400 familias que perdieron sus ahorros en el Fondo Horizonte. Por los empleados despedidos para cubrir pérdidas que nunca existieron. Por cada persona que creyó en su empresa mientras ustedes les robaban. Era el negocio de mi padre. Yo solo continué lo que él empezó. Y eso lo hace peor. Tuvo la oportunidad de cambiar las cosas, de ser mejor, y eligió ser igual o peor. Patricia se acercó con esposas. Sebastián Maldonado Carrizo, queda usted arrestado. Mientras los agentes lo esposaban, Sebastián lanzó una última mirada al anciano que había subestimado toda su vida. «Un conserje», murmuró. «Destruido por un maldito conserje». Aurelio recogió su cuaderno de la mesa y lo guardó junto a su corazón. No fue el conserje, señor Maldonado, fue la verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino. La noticia de los arrestos en Grupo Financiero Maldonado explotó en los medios como una bomba nuclear. Para la mañana siguiente, cada canal de televisión, cada portal de noticias, cada red social hablaba de la caída del imperio financiero más poderoso del país. Pero la historia que capturaba la imaginación del público no era solo el fraude de 340 millones de dólares. Era la historia del hombre que lo había expuesto. Un conserje de 67 años con un cuaderno de pasta de cuero marrón. Los periodistas rodeaban el edificio Maldonado buscando entrevistas. Aurelio rechazó todas. No quería fama ni reconocimiento. Quería algo mucho más simple, que la verdad fuera escuchada. Patricia Solano se encargó de hablar con la prensa, explicando en términos generales cómo un empleado de mantenimiento había compilado durante 25 años la documentación más completa de fraude corporativo en la historia del país. Pero nunca reveló el nombre de Aurelio. Esa era su condición. En su pequeño apartamento, Aurelio y Elena veían las noticias en silencio.
Las imágenes mostraban a Sebastián siendo trasladado a un centro de detención, cubriéndose el rostro con las manos esposadas. Renata Ibáñez, llorando mientras leía los cargos en su contra. Carmen Maldonado de Carrizo, siendo conducida a un vehículo policial, su rostro de aristocracia convertido en máscara de terror. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena, tomando la mano de su esposo. Vacío, respondió Aurelio. Esperé tanto tiempo que no sé qué sentir ahora que terminó. No ha terminado, mi amor. Los juicios durarán años. Pero la verdad ya salió. Eso es lo que importa. Elena lo abrazó con fuerza. Había compartido 25 años de secretos, de cuadernos escondidos, de noches en que Aurelio regresaba del trabajo con nuevas páginas llenas de revelaciones. Había sido su cómplice silenciosa, su roca, su razón para continuar cuando todo parecía inútil. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. ¿De qué? De haber esperado tanto, de haber perdido 25 años de tu vida limpiando pisos. Aurelio guardó silencio por un momento. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera actuado antes, si hubiera encontrado otra forma de exponer la verdad sin destruir mi carrera. Pero entonces recuerdo por qué esperé. ¿Por qué? Porque quería que fuera irrefutable. Quería que no hubiera escapatoria legal. Quería que cada peso robado pudiera ser rastreado, cada víctima pudiera ser compensada, cada criminal pudiera ser condenado. La paciencia no fue debilidad, fue estrategia. El teléfono de Aurelio sonó. Era Patricia. Señor Mendoza, ¿ha visto las noticias? Las estoy viendo ahora. Hay algo que necesita saber. Durante el registro de la casa de los Maldonado encontramos documentos adicionales. Parece que el fraude era incluso más grande de lo que pensábamos. ¿Cuánto más grande? Los investigadores creen que podría superar los 500 millones cuando todo sea contabilizado, y hay indicios de que otras corporaciones importantes estaban involucradas. Aurelio cerró los ojos. $500 millones robados a familias trabajadoras, pensionados, pequeños inversionistas que confiaron en un nombre prestigioso. ¿Qué pasará ahora? Los fiscales quieren hablar con usted. Formalmente, su testimonio será clave para los juicios. Estoy disponible cuando lo necesiten. Hay otra cosa. Patricia hizo una pausa. La comisión quiere reconocer su contribución públicamente. Hay propuestas para una compensación, posiblemente una restitución completa de su antiguo puesto con todos los beneficios retroactivos. Aurelio rió suavemente. Me están ofreciendo mi trabajo de regreso. Después de 25 años, es lo mínimo que merecería. Señora Solano, tengo 67 años. Ya no quiero trabajar. Lo único que quiero es ver justicia. Que cada familia afectada reciba algo de lo que perdió. Eso será suficiente compensación. Cuando colgó, Elena lo miraba con lágrimas en los ojos. Eres un buen hombre, Aurelio Mendoza. Soy un hombre que hizo lo que debía. Nada más. Pero mientras veía las imágenes del Imperio Maldonado desmoronándose en televisión, Aurelio sabía que era mucho más que eso. Era la prueba viviente de que el poder no es absoluto, de que la arrogancia tiene un precio, de que la verdad, por más que la entierren, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y a veces esa verdad viene cargada en el bolsillo de un uniforme de conserje. 6 meses después, la sala del Tribunal Federal estaba llena hasta el último asiento. Cámaras de televisión transmitían en vivo el momento que millones esperaban, el veredicto final en el caso Maldonado. Aurelio Mendoza ocupaba un lugar en la primera fila del público, vestido con un traje sencillo que Elena había comprado especialmente para la ocasión. A su lado, su esposa sostenía su mano con fuerza. En el banquillo de los acusados, la familia Maldonado presentaba un espectáculo patético.
Sebastián, que había perdido 10 kilos durante el proceso, miraba al vacío con ojos hundidos. Renata Ibáñez temblaba visiblemente. Carmen Maldonado, la matriarca, había envejecido 20 años en 6 meses. El juez Hernández ajustó sus lentes y comenzó a leer. En el caso del Estado contra Sebastián Maldonado Carrizo, Renata Ibáñez Torres, Carmen Maldonado de Carrizo y otros 14 acusados, este tribunal ha deliberado extensamente sobre las evidencias presentadas. Aurelio sintió que el tiempo se detenía. La documentación proporcionada por el testigo clave, corroborada por registros bancarios internacionales, testimonios de expertos y evidencia digital recuperada, demuestra más allá de toda duda razonable la existencia de un esquema fraudulento sistemático que operó durante más de 25 años. El juez hizo una pausa, mirando directamente a los acusados. Sebastián Maldonado Carrizo, este tribunal lo encuentra culpable de fraude, lavado de dinero, manipulación de valores y asociación ilícita. Se le condena a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Un murmullo recorrió la sala. Sebastián se desplomó en su silla. Carmen Maldonado de Carrizo se le encuentra culpable como cómplice principal. Considerando su edad, se le condena a arresto domiciliario permanente y la confiscación total de sus bienes. La matriarca comenzó a llorar silenciosamente. El juez continuó leyendo sentencias para cada acusado. Renata Ibáñez, 35 años. Marcos Villanueva, 20 años. Uno por uno, los arquitectos del fraude recibieron su condena. Cuando terminó la lectura, el juez se dirigió al público. Este tribunal desea hacer un reconocimiento especial. La resolución de este caso no habría sido posible sin el trabajo extraordinario de un ciudadano que, enfrentando adversidad personal y profesional, dedicó 25 años de su vida a documentar la verdad. Todas las miradas se volvieron hacia Aurelio. Señor Aurelio Mendoza Vega, ¿podría ponerse de pie? Aurelio se levantó lentamente, sintiendo el peso de cada mirada. Su perseverancia, su integridad y su compromiso con la justicia son un ejemplo para todos. Gracias a su trabajo, 1.847 familias afectadas recibirán compensación de los activos confiscados. Gracias a su valentía, un sistema corrupto ha sido expuesto y desmantelado. El juez inclinó la cabeza en señal de respeto. El tribunal le extiende su más profundo agradecimiento. Un aplauso comenzó en algún lugar de la sala y se extendió como una ola. Pronto, todos estaban de pie, aplaudiendo al anciano que había logrado lo imposible. Aurelio sintió lágrimas correr por sus mejillas. No de alegría, exactamente, de alivio, de liberación. 25 años de peso finalmente levantados de sus hombros. Cuando el aplauso cesó y la sala comenzó a vaciarse, Sebastián Maldonado fue conducido hacia la puerta de detenidos. Al pasar junto a Aurelio, se detuvo un momento. ¿Valió la pena?, preguntó con voz ronca. ¿25 años de tu vida por esto? Aurelio lo miró sin rencor, sin odio, solo con la calma de quien ha completado su misión. Cada día, cada hora, cada segundo, Sebastián fue empujado hacia adelante por los guardias. Antes de desaparecer, volteó una última vez. ¿Cómo pudiste soportarlo? ¿Cómo pudiste limpiar nuestros baños sabiendo lo que sabías? Aurelio sonrió. Porque sabía algo que usted nunca entendió, señor Maldonado. Los imperios se construyen ladrillo a ladrillo y se destruyen de la misma manera. Solo hace falta paciencia, y yo tenía toda la paciencia del mundo. La puerta se cerró detrás de Sebastián. Aurelio tomó la mano de Elena y caminaron juntos hacia la salida del tribunal. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad. Un nuevo día comenzaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena. Aurelio respiró profundo, llenando sus pulmones con aire fresco.
Ahora, mi amor, vivimos, sin secretos, sin cuadernos, sin sombras, solo tú y yo. Elena sonrió y lo besó en la mejilla. Me gusta ese plan. Caminaron hacia el estacionamiento, dos ancianos tomados de la mano como adolescentes enamorados. Detrás de ellos, el edificio del tribunal se alzaba como testigo de la justicia finalmente servida. Y en algún lugar, guardado en una caja fuerte que ya no necesitaba existir, un cuaderno de pasta de cuero marrón descansaba en paz. Su historia había terminado, pero la verdad que contenía viviría para siempre. Si esta historia te tocó, suscríbete ahora mismo y no te vayas, porque el siguiente relato, 15 médicos fallaron en salvarla, es incluso más increíble que este. Te prometo, no estás preparado para lo que esa repartidora pobre hizo al final.